Muy bien, Laura Rojas, buenos días. Milo, muy buenos días. De ¿Cómo nuestro vamos? equipo económico. Bueno, Laura, arrancó usted el día con una noticia muy importante que ha causado también ciertos comentarios y polémica, por supuesto, a través de las plataformas digitales, porque casi todos, bueno, estamos utilizando billetera electrónica. Hacemos parte de esa banca digital. ¿Cómo es este tema del proyecto de decreto? ¿Qué fue lo que pasó, Laura? ¿Qué está estipulando el documento? Pues hay que decir, Juan Camilo, que en este punto hay más dudas que certezas. Hay un borrador de decreto que manifiesta que se va a tener una retención en la fuente del 1,5% a los comercios que reciban transacciones de manera digital. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo con ejemplos. Por ejemplo, si Juan Camilo va a comprar unos tenis en X comercio, en este punto, muchas veces, a veces el comercio le dice, mire, Juan Camilo, le vamos a cobrar X porcentaje, nos cobran una retefuente. Sí, se usa a través del plástico que usted tiene, esa tarjetica del banco que le da, por supuesto, esta tarjeta. Lo que está buscando el ministerio es regular o más bien nivelar esa retención en la fuente ahora con las transacciones que se hagan. Es decir, si Juan Camilo compra unos tenis en X comercio a través de una transacción, pues esa retefuente se le va a cobrar al comercio. Lo que están diciendo los expertos es que eso se le va a trasladar al usuario como se está haciendo en este momento con ese plástico, con ese pago que se hace a través de la tarjeta. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Hacienda? Porque hay que decirlo, usted arrancó precisamente diciendo que esto ha generado revuelo porque ahora todos pagamos a través de estas transacciones. Incluso lo veíamos la semana pasada cuando hubo problemas a través de las plataformas de los diferentes bancos que prácticamente todos quedamos varados, porque así funciona ahora pues en Colombia, o las personas utilizan sobre todo pues estas transacciones para poder pagar. Pero mire, lo que dice el ministerio precisamente sobre ese decreto es que lo primero es las tarjetas de débito y crédito tienen en la actualidad una retención de la fuente de 1,5%. Se busca equiparar. Y también hay un punto número 4 que ellos manifiestan y hacen la precisión, es que la retención en la fuente no se practicará si el pago o abono no constituye un ingreso tributario o si no se trata de una adquisición de compras de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que si entre personas naturales, es decir, yo le voy a hacer una transferencia a Juan Camilo, a ninguno de los dos nos van a cobrar por ese servicio, no nos van a hacer retención en la fuente. ¿Cómo se mide eso en los comercios? Nos explicaba un experto de la DIAN. Si el comercio, como lo está exigiendo la misma DIAN, está haciendo esa facturación electrónica, se dan cuenta cuántas transferencias tienen. Y ahí es donde se haría ese posible cobro de esa retención en la fuente de 1,5%, porque ahí queda esa trazabilidad, Juan Camilo. ¿La retención en la fuente es un impuesto anticipado? Claro, por supuesto. Sí, claro, se lo hacen a los comercios, en Claro. este caso. Su invitado a esta hora, Laura, usted nos tiene un invitado muy, muy especial. Sí, señor. Los primeros que hablaron sobre este tema o están preocupados sobre lo que está pasando, pues son las fintech, que han cogido bastante auge precisamente sobre este tema y pues han hablado del tema. Para darle la bienvenida, ampliar esta información, pues saludo a Baudo Pineda, CEO de Red Fácil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Laura, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ve usted este decreto? ¿Cómo lo recibe? Ahí dice puntualmente el ministerio, no va a ser para personas naturales, pero sí va a tener un impacto. ¿Cómo lo leen ustedes? Definitivamente es un impacto demasiado grave, diríamos acá en Refácil, porque es un decreto que nace desde el escritorio y de una u otra forma nace del desconocimiento de la calle. Entender un poco, Refácil es una compañía que atiende principalmente a pequeños comercios. Entender un poco la dinámica de ese pequeño comercio hace que quizás no se creen este tipo de decretos. Mira, un microcomercio tiene ingresos aproximadamente de entre el 5 y el 10%. Y si ahorita le vamos a aplicar un impuesto a esa transacción que hoy día, de una u otra manera, no podemos desconocer que la digitalización ha ganado terreno, le hemos empezado a quitar terreno al efectivo que todavía sigue siendo el rey en el barrio, todavía sigue siendo el rey en esos pequeños comercios, en esa tienda. ¿Qué es lo que va a pasar con este decreto?
pues que le estamos dando armas al efectivo para que vuelva a tomar impulso, para que se siga ganando terreno en lo que pasa en el barrio. Entonces, definitivamente recibimos esto como una mala noticia, como algo que inclusive al sistema de pagos inmediato breve, que de ahora anda de moda y que lleva 2 semanas en el mercado y que ahora va a tener que, de una u otra forma, sortear esto que está pasando en este momento, que el gobierno pretende aplicarle más impuestos o retenciones a los pagos digitales. Sí, ¿ustedes, Refácil, exactamente qué hace con los comercios? ¿Me dijo? Nosotros somos una agregación de pagos que nos especializamos en comercio. Le damos una solución para que el microcomercio desde su propio celular empiece a recibir métodos de pagos diferentes al efectivo, con un código QR, con un post-payment y ahora con las llaves de breve. Mejor dicho, la puerta de entrada a la banca digital. Ustedes hacen eso. Correcto, Sí. exactamente. Le estamos llevando tecnología para que se apalanquen en esta y de una u otra forma le ganemos terreno al efectivo. Entendiendo que en el barrio... Claro, señor. déjeme dilucidar bien la cosa para ver si yo la estoy entendiendo bien aquí con Laura. Voy yo al señor don Arturo que vende productos, bienes y servicios en una cigarrería, vende almuerzos, por decirlo así, vende desayunos. Restaurante de barrio. Exactamente. Y pues como hoy es normal, no cargo efectivo, voy a pagar digitalmente. Y resulta que lo que consumí me costó 35.000 pesos. Y le digo a don Arturo, voy a pagar 35.000 pesos, ¿a qué cuenta le pago? Me da una cuenta Nequi. Sobre esos 35.000 pesos le van a cobrar el 1.5%, no a mí, a don Arturo, que es el dueño del local. Esto es correcto. Le van a cobrar una retención que la promesa es que es un adelanto del impuesto de renta. Pero entendamos, o sea, casi el 90% del tejido empresarial son pequeños comercios, pero alrededor del 50% de estos pequeños comercios ni siquiera cámara de comercio tienen, pues pretender que declaren renta y que a través de la declaración de renta devuelvan o reclamen esa devolución de impuestos. O sea, eso no pasa en la realidad, eso no pasa en la calle. O sea, imagínese a don Arturo enfrentarse a la DIAN y pedirle que le devuelva esas retenciones. O sea, no tiene con qué pagarle a un contador. Es más, vamos a algo más práctico. Una gran compañía, una compañía más formalizada que tiene su contador, tiene su revisor, a veces hasta le da miedo, le da pereza ir a decirle a la DIAN, devuélvame algo que por derecho me pertenece, porque lo que se gana es un problema. O sea, la DIAN nunca quiere devolver lo que le pertenece a las empresas. Claro, ¿cómo hacer también? Ahí se evidencian dos problemas, porque también los comercios que no están formalizados, claramente este decreto no los va a acoger, porque también entiendo esto se hace a través de la facturación electrónica. La DIAN viene exigiendo esa facturación electrónica para saber cuántas transacciones se hizo al mes o bueno, se hizo sobre X periodo de tiempo, pero no se ha medido también ese impacto a través de este decreto, porque hay muchos, usted lo acaba de decir, ni siquiera comercios tienen esa cámara de comercio para revisar cuántas transacciones revisaron. Entonces, ¿no tendría tampoco sentido o mucho sentido este decreto? El tema es que cada transacción ya tiene implícita esta retención. O sea, esto no va sujeto si el microcomercio factura o no factura. O sea, esos son dos casos completamente aparte. O sea, la transacción como ya a don Arturo ya le quitaron el 1.5%. O sea, dinero que le va a servir para la lonchera de su hijo, o vamos a un punto más grave, hasta para el gota a gota. Entendiendo que inclusive si queremos ganarle terreno al gota a gota, necesitamos crear o dejar esa huella digital o huella financiera de esos microcomercios para que a través de esta data podamos llegarles con crédito. Entonces, definitivamente, eso es un golpe muy fuerte porque estamos retrocediendo y dándole armas al efectivo para que siga siendo el rey por mucho tiempo más. ¿Usted cree que aquí se avanzaron 2 pasos cuando anunciábamos con bombos y platillos la plataforma breve y se retrocedieron 5 con esto que acaban de hacer? Definitivamente, es un golpe muy fuerte para el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. O sea, esperamos el pronunciamiento también del Banco de la República porque esto va en contra del sistema de pago. Que la verdad, estamos muy esperanzados
que lo que se viene con Breve va a significar muchísimo para la digitalización en Colombia. Y vamos a llevarlos a ejemplos de los vecinos de Brasil a través de su sistema de pagos inmediatos llamado Pix. Hubo una iniciativa quizás similar y era simplemente de reportes de todo lo que pasaba con Pix, y en una semana, simplemente con la iniciativa, dejaron de recibir Pix en las tiendas, dejaron de recibir Pix en los almacenes por el simplemente hecho de que los estaban obligando a reportar esas transacciones. Entonces, no podemos desconocer eso, y si en Pix sucedió, y míralo todo lo que retrocedieron y tuvieron que echar para atrás el decreto, Colombia no puede desconocer eso. ¿Usted se enteró hoy de esto? No, este decreto ya viene desde la semana pasada. O sea, nos ¿A enteramos ustedes desde la les semana dijeron pasada. algo? ¿Lo socializaron con ustedes? No, lo lanzaron, es una iniciativa del Ministerio de Hacienda. Lo lanzaron y pues, digamos que nos enteramos cuando el Ministerio de Hacienda lanzó la iniciativa. Pero es decir, ¿ustedes no hicieron parte de una discusión? No hicimos parte de la discusión. Ok. Y ahí queda claro que no se va este impuesto para personas naturales, es decir, yo le voy a transferir a Juan Camilo o Juan Camilo me va a transferir a mí. Eso dice el decreto, e inclusive pues ahí yo creo que pueden hacer otra problemática, entendiendo que aquí las transacciones de persona a persona suceden en una sola entidad. Hay que entender que hay una entidad, digamos, que es dominante y que podríamos decir que el 70% de esas transacciones de persona a persona. Esto podría inclusive generar unos incentivos a ese ecosistema cerrado que hoy día existe en Colombia, y que con la llegada de Breve muchísimas fintechs, muchísimos bancos pequeños y muchísimas entidades financieras aplaudían porque les estaba dando armas, les estaba poniendo en igualdad de condiciones y iban a empezar a competir con mejores herramientas. Entonces, eso también podría ser una preocupación, que ahora todos entreguen sus datáfonos y empiecen a hacer transacciones de persona a persona y de una u otra forma incentiven a que ese ecosistema cerrado que hoy día existe en el país crezca muchísimo más. Claro, que ese es otro de los puntos bien importantes. Pues muy importante conocer su punto de vista. La gente que se está dedicando también a bancarizar, presta ese servicio de bancarizar digitalmente a los pequeños comerciantes. Ha sido usted muy amable. Gracias de verdad por estos segundos. No, muchas gracias por la invitación y permitirnos alzar la voz y que el gobierno se entere que esto que está haciendo de una otra forma, como lo decimos, es borrar con el codo lo que ya habían hecho. Borrar con el codo lo que, como se dice popularmente, Laura, lo que hicieron con la mano. Ya nos va a acompañar el doctor Mejía, Luis Fernando Mejía, el presidente director de FEDesarrollo. Lo tenemos ya conectado. Doctor Mejía, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Ustedes han dicho de entrada, esto es ir en contra de la inclusión financiera. Doctor Mejía, ¿ustedes cómo interpretan este proyecto de decreto? Resolver que ha tenido como Se nos está cayendo la señal con el director de FEDesarrollo, que han emitido también comunicación en las últimas horas, ¿no, Laura? También rechazando precisamente esta parte del proyecto de decreto. Sí, señor, porque es que hay muchos sectores que les preocupa lo que acababa de decir el CEO de Refácil, de esta fintech, y es que estaría desincentivando el pago a través de las tarjetas de crédito, también, por supuesto, pues de las transferencias. Esto sería un castigo para quienes lo hacen y que además están luchando muchos sectores para que se haga esa inclusión financiera. Entonces, pues hacer estas medidas que busca proyectar el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, pues sí dificulta un poco las cosas también para las fintech, para el mismo sistema de Breve, que con bombos y platillos el mismo gobierno nacional con el Banco de la República, pues dicen, mire, vamos a solucionar esos problemas que muchas veces tienen las personas para poder recibir dinero para pagar en los comercios, y ahora pues muchos sectores, abro comillas, dice, está esa piedrita que sí les preocupa bastante porque son cobros adicionales. Lo hablábamos con el CEO también. Si Juan Camilo va a pagar 35.000 pesos en el comercio, en la tienda de barrio,
pues probablemente le pueden trasladar ese cobro a Juan Camilo, porque el comercio dice, hombre, si a mí me van a cobrar una retención de 1,5% por cada transacción, pues como ocurre ahora con el pago del plástico. Claro, ¿hay algún pronunciamiento, además del que vimos? Vamos a repasar el hilo del Ministerio de Hacienda, que me parece muy importante, el hilo que entregábamos la información más temprano, precisamente, sobre la explicación, no sé si logró aclarar todos los puntos, la verdad, pero la explicación sobre el proyecto de decreto, ¿no, Laura? Ahí lo estamos viendo. Es una explicación de 7 puntos. De 7 puntos. La primera es que dice que este proceso de publicación se encuentra para comentarios, observación del público en general. Pues hay que ver qué comentarios se han recibido, seguramente no muy buenos. La segunda es eliminar la diferencia que existe entre los pagos de tarjetas y otros pagos electrónicos, como acabo de decirle, porque pues se cobra en este momento el 1,5% para las tarjetas de débito y crédito, que en la actualidad pues tienen esta retención y se busca equiparar. La número 4, que es la que explica que esa retención en la fuente no se practicará si el pago o abono no constituye un ingreso tributario o si no se trata de compras de bienes y servicios. Ahí lo que explica es que va para comercios, no es para persona a persona. Nuevamente, si yo le voy a pasar 10.000 pesos a Juan Camilo, a ninguno de los dos se le va a cobrar este impuesto. Pues es de momento lo que dice este borrador de decreto. El quinto es que las transacciones por breve Nequi o DaviPlata y otros que no supongan un ingreso para el receptor no estarían sometidas a retención en la fuente. Ahí respalda un poco el número 4 del que acabamos de hablar. El número sexto es el que dice que en cualquier caso el proyecto aclara que no estarán sometidas a retención las personas naturales que no sean responsables del IVA. Y el 7 no estará proponiendo un nuevo impuesto, sino ajustando retención en la fuente ya existente. Tenemos al doctor Mejía. Doctor Mejía, ¿nos escucha? Ahora sí, creo que estamos bien conectados. Ahora sí, estamos perfectos. Doctor Mejía, lo estábamos escuchando en su valiosa perspectiva. Usted ya emitió una muy fuerte crítica a este proyecto de decreto. Dice que esto es todo un retroceso en el tema de inclusión financiera. Indudablemente, porque lo que pretenden este tipo de mecanismos de pagos digitales es justamente disminuir el uso del efectivo, que en Colombia es muy extensivo. De hecho, la economía colombiana es una de las que más utiliza el efectivo en proporción al tamaño, digamos, del dinero circulante. En parte porque el costo de hacer transacciones financieras digitales es muy alto. Recordemos especialmente el impacto, por ejemplo, del 4 por 1000. Entonces, si ahora el gobierno pretende incorporar una retención del 15 por 1000 para este tipo de transacciones de un ecosistema nuevo que pretende incluir financieramente, especialmente a los hogares, a las microempresas, pues lo único que va a conseguir es justamente echar al traste con esos esfuerzos de inclusión. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? Seguramente el gobierno está tratando de resolver el problema enorme de caja que ha tenido desde arranque del año. Recordemos que la caja del Tesoro está en mínimos históricos, ha tenido problemas para cumplir las metas de recaudo y seguramente ese es el objetivo detrás, digamos, de esta medida, pero creo que va a ser muy contraproducente porque le introduce un ruido innecesario justamente a un ecosistema relativamente nuevo que ojalá se pueda consolidar para pues, poder de nuevo mantener la inclusión financiera y la formalización de la economía en el país. Laura. Sí, Juan Camilo. Hay que también, director, precisar que definitivamente no iría de personas a personas, ¿esto dice el decreto? Pues la lectura preliminar es esa, que especialmente las personas naturales que no son responsables del IVA no deberían tener esa retención, que recordemos la retención es simplemente un impuesto anticipado. Pero incluso si ese es el hecho, el simple ruido de decir que va a haber una retención del 1,5% para todos los pagos digitales seguramente va a desincentivar a que personas que incluso no son sujetas de esa retención pues dejen de utilizar el instrumento, porque justamente el atractivo de este tipo de instrumentos es la facilidad, la gratuidad que permite mantener y tener transacciones inmediatas de manera muy, muy rápida. Entonces creo que incluso si hay esa excepción, pues realmente de todas maneras la afectación va a ser mucho más general de lo que ha pensado el gobierno en este proyecto de decreto. Claro. A ver, aquí hay, para hacer claridad en algo, hay un comentario a través de nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube.
Nos están con @Bubble, nos dice con signos de admiración, nos dice, no es un impuesto. Preguntémosle al experto, director, ¿esto es un impuesto? Pues mire, Juan Camilo, lo que pasa es que una retención en la fuente es el pago anticipado de un impuesto. Entonces, cuando el declarante de impuesto de renta, sea una persona natural o una persona jurídica, una empresa, vaya a declarar sus ingresos y sus gastos en la declaración de renta del año gravable correspondiente, pues cuando tenga un impuesto a cargo va a poder descontar las retenciones que son un pago anticipado del impuesto. Entonces, si esa persona o empresa tiene un saldo a pagar, pues naturalmente lo que va a hacer es simplemente pagar menos porque la retención, ratifico, es un impuesto anticipado. Entonces, si es un impuesto anticipado, y especialmente lo preocupante es para aquellas personas que no tengan que pagar impuestos. Por ejemplo, una microempresa que no tenga, digamos, las utilidades para ser sujeta de un impuesto de renta positivo, al final de cuentas va a tener que solicitarle la devolución de esa retención anticipada a la DIAN. Y usted sabe cómo es el lío hoy en día para que pues, la gente pueda recibir esas devoluciones de saldos a favor. Y el otro punto que también ratifica que esto es un impuesto. Al final de cuentas es un pago anticipado y eso implica que la DIAN está trabajando con la plata de las empresas y los hogares. Entonces, si hay un costo de oportunidad, porque esa plata de no pagarse anticipadamente, pues le serviría a una empresa para justamente satisfacer sus necesidades de liquidez o de caja, digamos, necesarias para su operación. Así que también hay un componente, digamos, de impuesto desde el punto de vista de ese hecho económico. Sí, director, en el tema de volver toda esta estrategia de breve es, para el tema de evitar transacciones en efectivo, pero al final ¿usted cree que esto es una gran promoción o a retroceder a eso? Es un retroceso, claro, Juan Camilo, porque ratifico de los elementos claves de este tipo de pagos digitales está la gratuidad, la inmediatez, y si el gobierno ahora plantea retenciones que eventualmente pueden generar cargas adicionales para las empresas o los hogares, pues naturalmente el atractivo de este tipo de mecanismos va a ser menor, y esto que incentiva otra vez el uso del efectivo. Y el uso del efectivo, como lo mencioné al principio, en Colombia es uno de los más altos dado nuestro nivel de desarrollo, entre otras cosas porque la economía colombiana infortunadamente tiene una gran cantidad de impuestos a la formalidad y especialmente a las transacciones digitales. Entonces, ratifico, esto no es una buena idea, entiendo el problema de caja del gobierno nacional, que por supuesto es delicado y hay que resolver, pero esto yo diría que es una especie de tiro en el pie porque termina generando pues un enorme problema para los incentivos de la creación y consolidación de estos mecanismos de pagos digitales. Doctor Mejía, hay un gran argumento que utiliza el Ministerio de Hacienda. Dice, las tarjetas débito y crédito tienen en la actualidad una retención en la fuente de 1.5%. Lo que hace este proyecto de decreto es equiparar la banca digital a las tarjetas crédito y débito. Frente a este argumento, ¿usted qué dice, director? Sí, mire, la filosofía es correcta. Indudablemente que hay una simetría en el contexto de pagos digitales con tarjetas débito y crédito y los pagos digitales con este tipo de instrumentos como Breve. Pero ¿cuál es el problema? Recordemos que los pagos digitales de tarjetas de crédito y débito no son recientes, ya llevan décadas y se han venido consolidando desde hace mucho tiempo. No es el caso de Breve. Breve acaba de lanzarse, hasta ahora las personas están creando sus llaves, hasta ahora los empresarios, los microempresarios, los hogares están empezando a utilizar estas herramientas. Y si usted empieza a grabar desde el momento de su creación este tipo de instrumentos, pues no va a permitir que se consoliden. Otra cosa es que a la vuelta de 2 o 3 años, cuando ya este instrumento sea consolidado y la gente lo conozca, se haya familiarizado con él, se plantee este tipo de retenciones, pero en el momento de la creación creo que es absolutamente inconveniente porque justamente evita que la gente utilice este instrumento y por ende no se consolida como un mecanismo de pago en el país. Por ejemplo, director, hay sitios donde a mí me dicen preferible si me paga en efectivo que en tarjeta, ¿no? Claro, justamente por esas retenciones que al final de cuentas, como lo mencionaba, pues son un impuesto anticipado para la operación comercial de los establecimientos. Les quita
flujo de caja. Entonces, pues si Breve va a tener el mismo y todos los pagos digitales van a tener el mismo problema de retención, pues otra vez vamos a volver a lo que usted decía, que la gente va a decir, preferiblemente págueme en efectivo. ¿Usted cree, doctor Mejía, en la larga tradición de los impuestos, por supuesto, en nuestro país, esto al final al consumidor termina trasladándose? Es decir, si a mí como dueño del comercio me van a cobrar este impuesto del 1.5, pues el almuerzo lo cobro más caro. Le subo el 1.5. Claro, así es, Juan Camilo, porque otra vez le queda menos caja con esa retención. Esa caja al final de cuentas implica mayores costos de operación, menor liquidez, menor flujo de operación, y eso, pues, esos costos típicamente se trasladan al consumidor final. Así que si bien es pequeño, es 1,5%, de todas maneras, pues seguramente generará algunas afectaciones en el precio de ciertos bienes y servicios. Y ya para terminar, doctor Mejía, aquí se anunció con bombos y platillos el tema de Breve como un gran avance en tema de banca digital, que sin duda alguna lo es. Pero ¿con esto cree que se borró con el codo lo que se hizo con la mano? En principio sí, pero mire, justamente creo que esta publicación del borrador del decreto, Juan Camilo, permite justamente recibir esta serie de comentarios, observaciones, las preocupaciones que hay sobre los impactos negativos de esta medida, y ojalá el Ministerio de Hacienda desista de esta medida. Todavía está a tiempo para evitar una retención anticipada que eventualmente evite que se consolide justamente este tipo de sistemas de pagos digitales. Así que ojalá el ministerio reflexione. Entendemos de nuevo el problema de caja, pero no es el momento para introducir costos adicionales a la operación y consolidación de estos sistemas de pago. 10:32 minutos de la mañana, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, ha sido usted muy amable y le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Un gusto, como siempre. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Laura. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Feliz día.